Gracias por la invitación, buenos días a todos. Muy agradecido con el Senate, el doctor Machado, por sus palabras de introducción, así también una colaboración efectiva que mencionó la doctora Berenice. Gracias también a aquellos que pueden gestar esta gran obra que puede ser de muy utilidad, sobre todo a aquellos que somos trabajadores de salud y poder orientar en este campo tan interesante y tan importante como es la oncología. Y esta semana, pues siendo de capital importancia, poder ver y analizar y juntos poder sacar conclusiones acerca de lo que podemos hacer para combatir este mal que se va a convertir en la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Empezaré diciéndoles de que, bueno, eh, a ver, vamos a ver, pasaremos esto. Listo. Primero, tenemos que saber en qué escenario estamos. Sabemos de que el cáncer de mama, como podemos ver aquí en datos del Globocam, acerca de que el cáncer de mama se trata precisamente del primer cáncer a nivel mundial. Asimismo, se trataría de la segunda causa de muerte a nivel mundial, con un importante y aumento progresivo de la incidencia. Aquí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos la imagen del Globocam y aquí y precisando la incidencia de cáncer de mama. En este segundo cuadro de temperaturas podemos ver la mortalidad del cáncer de mama a nivel mundial. Algo muy importante es lo mencionado acerca del incremento importante y progresivo de la incidencia. Asimismo, cómo estamos en el Perú acerca de este mal. Y debemos decir de que el cáncer de mama a nivel de todos los cánceres, tanto para ambos sexos y para todas las edades, ocupa hasta un 11% de incidencia importante, según datos de Globocam, acerca de nuestro país. Otro cuadro donde podemos ver no solamente la incidencia, sino la mortalidad. En este cuadro de aquí podemos apreciar la incidencia y la mortalidad acerca del cáncer de mama. Como sabemos, como podemos ver, la incidencia es la primera a nivel mundial, tanto para ambos sexos y en todas las edades. Como está el Perú, pues el Perú no está ajeno a la incidencia mundial y también está como la primera causa de incidencia de cáncer en el país, seguido por el cáncer de cervix, siendo también la segunda causa de muerte no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Y aquí va un dato muy interesante que quiero compartirles, y es el otro hecho del aumento del costo de la atención. Estas son publicaciones a cargo del National Cancer Institute, donde podemos ver las proyecciones acerca del incremento del costo del tratamiento, de la atención del cáncer de mama. Y como podemos ver, el costo que va a significar tratar esta enfermedad. Asimismo, vamos a ver de que los medicamentos oncológicos figuran en el primer lugar con aquellos en los que aumenta el costo de estos. Entonces, como podemos ver, esto nos marca el pie del inicio de la gran importancia que tiene que ver el cáncer en nuestra vida diaria. Este es otro estudio que se hizo acerca del precio de las drogas antineoplásicas y su aumento desde los años 70 hasta el 2014. Como podemos ver, este incremento ha sido grandemente evidenciado, no solamente a nivel de las instituciones, sino también ya en los mismos estudios realizados. Y si la pregunta es cómo estamos a nivel del sur, específicamente cómo estamos a nivel de la región Arequipa, de la macroregión sur y de la atención del IREN Sur, es precisamente que el cáncer de mama, y estos son datos del registro hospitalario de cáncer del 2019,
Cerca de la incidencia del cáncer de mama, como podemos ver, cáncer de mama ocupa el 16% de la incidencia de cánceres que vemos a nivel del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, podemos ver la gran importancia que tiene este tema y vamos a ver por qué es importante la prevención. Creo que hemos marcado el inicio en esta primera diapositiva, no solo puntualizando de que se trata del primer cáncer que debemos ver, sino también de que el cáncer se está convirtiendo no solo en un problema social, sino también económico, por todo lo que significa el costo de su tratamiento y que este está aumentando con los años. Entonces, algo muy importante, y esta diapositiva nos marca también el inicio de todo lo que vamos a ver el día de hoy, y es que podemos afirmar efectivamente que no vamos a ganar la batalla contra el cáncer si solo nos vamos a enfocar en la búsqueda del tratamiento. Muchas veces entendemos y vemos publicadas en muchas revistas internacionales y de renombre, así como guías de práctica clínica, la gran importancia y los nuevos métodos o los nuevos tratamientos que existen para el cáncer. Pero efectivamente tenemos que tener en cuenta de que no vamos a ganar la batalla del cáncer si solo nos enfocamos en un solo pilar, que es el tratamiento. Por esto es que es muy importante hacer la prevención y la detección temprana, siendo entonces el otro pilar fundamental mejorar esto, la prevención y la detección temprana. Solo así podremos salvar vidas, vamos a evitar los altos costos en recursos de nuestro sistema de salud que ya se encuentra bastante golpeado, no solamente aquí, sino a nivel mundial, y ahora con la pandemia mucho más. Y minimizando las toxicidades que va a venir posiblemente con el tratamiento a nuestros pacientes. Sabemos de que existen múltiples medicamentos para el tratamiento del cáncer de base de quimioterapias y que tienen una toxicidad. Si nosotros podemos evitar esto, haciendo la prevención y la detección temprana, pues ganaremos mucho en esta gran batalla contra el cáncer de mama. A ver, aquí. Listo. Aquí quiero puntualizar para que se pueda ver y yo también lo pueda ver claramente. Es de que esta enfermedad efectivamente va a repercutir de manera importante sobre la feminidad y sexualidad en la mujer. Este cáncer de mama aterroriza a nuestras pacientes por esta gran repercusión que significa en cada una de ellas. Y la pregunta, ¿cómo estamos en detectar a tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestro escenario a nivel mundial para la detección temprana? Pues les muestro este cuadro, que es muy importante, donde podemos ver que a nivel región de América Latina, nosotros detectamos en estadio clínico 1 y 2, aquellos estadios clínicos tempranos, solo un 14%. En cambio, en un estadio 3 y 4, localmente avanzado y avanzado, hasta un 50% de nuestros pacientes ya son detectados o recién reciben tratamiento y solo son detectados ya cuando están en estadios avanzados de enfermedad. Y este es un escenario que debemos cambiar. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en el mismo recuadro, en los Estados Unidos, por ejemplo, es la comparación con países que tienen un PBI mucho más alto que el de nosotros, es de que ellos en los estadios tempranos lo pueden detectar hasta un 60%. Y ya apenas un 38% es detectado en estadio 3 y 4. Entonces esto nos marca que cómo estamos en este escenario para poder detectar a tiempo el cáncer de mama. ¿Cuál sería en todo caso nuestro mayor desafío? Pues detectar a tiempo. Efectivamente tenemos que estar aquí. ¿Y cómo está el escenario en el IREN Sur, en la macroregión sur, en los pacientes atendidos en el IREN Sur? Estos son datos nuevamente de registro de cáncer hospitalario del IREN Sur del 2019. Y como podemos ver, no somos ajenos al escenario de América Latina. Gran parte de nuestros pacientes acuden en estadio 3 y 4. Entonces, esto nos da mucho más a poder tener la importancia de que debemos hacer una detección precoz del cáncer de mama. ¿Y qué significa detención precoz? Detección precoz. Detección precoz precisamente significa
detectar a aquellas mujeres asintomáticas, que no tienen síntomas, que no acuden porque tienen un nódulo, no, antes de esto debemos detectar. Y para comprender esto es necesario que sepamos la historia natural de la enfermedad. ¿Y cuál es la historia natural de la enfermedad del cáncer de mama? Pues esta diapositiva, este gráfico que les muestro nos va a explicar fácilmente qué podemos hacer. Nosotros tenemos en la historia del cáncer de mama una evolución que, como vemos a lo largo del tiempo, es bastante lenta, pero que los mecanismos de detección, o usualmente cuando el paciente acude a un hospital, es ya en esta etapa, cuando ya se palpa el nódulo. Nosotros hablamos de una fase clínica del paciente porque ya se detecta el tumor, él mismo se palpa o nosotros le palpamos en un examen clínico, pero acá ya tenemos la enfermedad. Es decir, el diagnóstico precoz no pudo ser efectivo porque ya está la enfermedad. Entonces, esta diapositiva es muy importante para nosotros comprender que debemos detectar el cáncer de mama en etapa preclínica, en una fase donde no es evidenciado este cáncer y que está oculto. Y existen mecanismos tecnológicos que nos van a poder ayudar a detectar estas lesiones en esta fase preclínica, que como vemos nos da una gran ventana para poder detectar a tiempo, es decir, tenemos una oportunidad para detectar a tiempo el cáncer de mama. Y esto nos va a ayudar con simples calcificaciones detectadas en una mamografía. Entonces quiero marcar y puntualizar la gran importancia que tiene que ver el diagnóstico temprano en lo que viene a ser el cáncer de mama, porque vamos a poder cambiar la historia natural de este cáncer, de lo que inicialmente podemos ver o pensar de que debemos actuar en esta etapa. No, en esta etapa ya la historia natural poco podemos cambiar de la historia natural del cáncer. En cambio, en esta etapa preclínica es donde nosotros podemos cambiar mucho de la evolución del cáncer y mejorar por demás la calidad de vida de nuestros pacientes. Para el tamizaje van a existir condiciones implícitas para nosotros decir un tamizaje tiene que ser efectivo para cierto tipo de enfermedades o no. Esto para mencionarles y puntualizar por qué es útil en el cáncer de mama. Sabemos que tiene una alta incidencia, creo que les he podido demostrar de que es el primer cáncer a nivel mundial. Entonces, tenemos una condición. La segunda condición deberíamos decir si existe sobrevida en estadios tempranos. Es decir, qué tan efectivo podría ser atacar antes este problema. Pues sí, también. Aquí les muestro, este es una evaluación de la sobrevida según el estadiaje clínico. Y como podemos evidenciar, cuando nosotros tenemos un paciente con estadios clínicos, es decir, en estados tempranos de la enfermedad, la sobrevida de nuestros pacientes es mayor. Sin embargo, cuando la enfermedad ya está avanzada, un estadio clínico 4, o localmente avanzado, un estadio clínico 3, como podemos ver, la sobrevida de nuestros pacientes disminuye. Entonces, cumplimos con la segunda condición para el tamizaje, que existiría sobrevida en estadios tempranos. La otra condición es que sea un importante problema de salud. ¿Es un importante problema de salud? ¿Existe disponibilidad para esto? Pues sí. Ya la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, apoyado por el Ministerio de Salud, tiene y ha estructurado el programa presupuestal 0024, que se encarga de la prevención y control del cáncer, donde también existe toda una serie de programas donde participan muchas personas y profesionales de la salud que direccionan estas intervenciones estratégicas para la prevención y control del cáncer. Lo otro importante es la tasa de participación, pues creo que haciendo la conciencia necesaria y muchos de nuestros pacientes a nivel nacional tienen claro el proceso de cómo se puede prevenir el cáncer de mama. Y si en algunos lugares de nuestro país no existe esto, pues precisamente es la labor del ente de salud, nosotros como agentes en salud, de poder hacer y convocar a mayor participación de nuestros pacientes en este problema que es el primer cáncer a nivel mundial.
El acceso a diagnóstico y tratamiento, otra de las condiciones para el tamizaje. Pues tenemos esto, pues sí, acá les muestro un mapa publicado en el INEN acerca del equipamiento básico que tenemos para la prevención del cáncer a nivel de las regiones del Perú. Entonces, existiría un equipamiento médico básico, biomédico básico, para poder implementar esta detección. Y no solamente eso, tenemos que ver el acceso al tratamiento. Y aquí está también los servicios oncológicos situados a nivel nacional. Aún existen regiones de nuestro país, como ustedes también lo pueden evidenciar en el mapa que les muestro, gracias de colaboración del INEN, es que existen lugares en nuestro país donde no existen estos servicios oncológicos. Entonces, más aún es donde debemos nosotros, sobre todo aquellos participantes activos de la medicina, como son los médicos, en poder colaborar con este diagnóstico temprano del cáncer de mama y exigir también que podamos tener un acceso claro y sensible acerca del diagnóstico y del tratamiento para el cáncer. Algo muy importante, y creo que ya también les mencioné, es la fase asintomática, ¿no? En la historia, en el gráfico de la historia clínica natural de la enfermedad les mostré que la fase asintomática permite que podamos tener esa ventana y detectar esta enfermedad. ¿Y cómo vamos también para el acceso de la parte del presupuesto? Pues como ustedes pueden observar en la gráfica que les muestro, el presupuesto que se ha ido formulando para la prevención y control de cáncer a lo largo de los años en nuestro país ha ido incrementándose de manera sostenible, no digamos exponencial, porque no lo es, pero de manera sostenible acerca de la prevención y promoción para el cáncer. Tenemos evidencias de esto en millones de soles, lo que se ha logrado hasta el 2016 y lo formulado para el 2019. Ha habido un ligero incremento, como ustedes pueden observar, en el presupuesto para lo que viene a ser prevención. Obviamente, como podemos ver en las barras, el presupuesto sí ha ido incrementándose muchísimo más en el tratamiento, pero también debemos ser sensibles a que la promoción y la prevención debe ser también incluida con mayor énfasis en los presupuestos del programa de control de cáncer. ¿Por qué? Porque va a reducir significativamente la mortalidad por este cáncer de mama. Las estadísticas nos muestran que hasta un 20 a 30% en mujeres de 50 a 69 años y de un 10 a 15% en mujeres de 40 a 49 años. Entonces, acá quiero marcar la importancia de esta exposición para sensibilizar acerca del diagnóstico temprano del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque a mayor diagnóstico precoz tenemos menos mortalidad, menos complicaciones y existiría una mejoría de la calidad de vida. Para esto, a lo largo de nuestra formación médica y a lo largo de la formación de los profesionales de salud, hemos tenido diferentes estrategias para poder llegar a este diagnóstico temprano. Uno de estos es el autoexamen. Y podemos decir, y vamos a precisar unas cosas puntuales en cada uno de estos métodos de diagnóstico temprano, y al final haremos el análisis de todos ellos con un cuadro comparativo. Entonces, en el autoexamen de la mama podemos observar que existe un beneficio claro, es de bajo costo, muy bajo costo diría yo, mínimo costo, y podría detectar una lesión palpable. La precisión de esto es que existiría una sensibilidad del 12 al 41%. ¿Esto de qué dependerá? ¿Por qué un margen tan grande? Porque dependerá de la edad, dependerá de qué tan entrenada esté la mujer para hacerse el autoexamen de mama, qué tan entrenada esté para efectuar este autoexamen, qué tanto conocimiento tenga y qué tanto disciplina tenga acerca de los métodos para hacerse el autoexamen de mama. Los daños potenciales también existen en estos métodos. En la ansiedad existe el aumento de los falsos positivos y como podemos observar una baja especificidad de este método del autoexamen.
como médicos y como servidores de salud siempre tenemos que estar a la vanguardia de lo que nos dice la literatura. ¿Qué nos dicen los estudios a nivel mundial? Y los estudios a nivel mundial nos hablan de que, por ejemplo, este estudio que les voy a mostrar, en un estudio de 266,000 mujeres, el 50% estuvo muy bien entrenada. Es el grupo que se hizo el estudio contra un grupo control al cual no se le entrenó, donde podemos observar que no demostró una reducción de la mortalidad a 10 años en el grupo que había sido instruido versus el grupo control. ¿Y esto por qué? Dirá, doctor, pero ¿por qué? Entonces no funciona este diagnóstico, no. Como sabemos, nosotros debemos, y quiero que tengan siempre pendiente en su mente el gráfico de la historia natural de la enfermedad del cáncer oncológico que les mostré anteriormente, donde podemos evidenciar de que en este momento, cuando hacemos el autoexamen, ya detectamos el tumor, ¿sí? Ya está, ya tiene por lo menos más de 1 centímetro. Nosotros debemos entrar antes de esa fase clínica, en nuestra fase preclínica. Entonces es por eso que el autoexamen no reduce la mortalidad a 10 años. El examen clínico, otro de los métodos que nosotros utilizamos, y esto es el que se realiza en la consulta externa, ¿no? También bajo costo, obviamente va a detectar lesiones con un médico debidamente entrenado. La precisión va a variar en base al entrenamiento del médico, una sensibilidad del 40 al 69% y una especificidad del 88 al 99%. Los daños que ocurren en este método diagnóstico es el aumento de falsos positivos y también aumenta la ansiedad en el paciente. ¿Qué nos habla la literatura de esto? ¿Qué nos dicen los estudios acerca de esto? Y acá les mando un estudio canadiense del Current Oncology, donde vemos que se detecta el cáncer por mamografía sola en un 36,5%. Sin embargo, la combinación de mamografía con el examen clínico de mamas nos va a aumentar hasta un 54,8%. Entonces, la importancia de nuestro examen clínico ya demostrado con estudios es porque está acompañado de la mamografía. Porque solo ningún trabajo mostró una reducción de la mortalidad. Y aquí está el cuadro, el gráfico de tortas, donde podemos demostrar de que aquellos que se hicieron la mayor cantidad de ambos métodos, ¿no? Tanto examen clínico de mamas como mamografía, graficado en color blanco, tuvieron una detección mayoritaria acerca del cáncer. Entonces, la combinación de métodos que podamos hacer, obviamente, sumar es mejor que uno solo. La mamografía convencional. Aquí podemos ver que el beneficio claro de la mamografía convencional es que detecta precozmente las lesiones que son no palpables. La precisión de es de una sensibilidad del 55 al 95%, con especificidad del 90 al 95%. ¿Existen factores que pueden alterar esta precisión? Pues sí, la edad, muy importante tener la edad en cuenta, la densidad de las mamas, aquellas mamas mucho más densas, la mamografía convencional va a ser más difícil de detectar, se detecta mejor en aquellas mamas grasas, los equipos, obviamente, aquellos equipos que tengamos mucho más antiguos y la tecnología es la que nos da el pase en este sentido, y la experiencia del radiólogo. Muy importante porque aquella persona que puede evidenciar esto tiene que ser una persona debidamente entrenada. Los daños. ¿Existen daños? Sí. Un sobrediagnóstico, existen algunos falsos positivos también. ¿Y qué nos habla la literatura acerca de esto? Sabemos de que existen daños de la mamografía, sí, como en la gráfica. Y la literatura nos habla de que existen hasta ensayos clínicos, y estos son estudios mucho más grandes, publicado en Cochrane, donde podemos ver hasta 8 ensayos clínicos que muestran este rastreo poblacional como método de screening, la mamografía convencional. Y vemos que como conclusión que en las mujeres de 40 a 74 años disminuye la mortalidad en un 16 a un 29%. Ojo que ya estamos viendo
de que tenemos hasta ahora el primer método efectivo que disminuye la mortalidad en nuestros pacientes con cáncer de mama. Y no solo es hecho en este caso en el estudio de los Estados Unidos que les mostré anteriormente, sino en el servicio poblacional sueco, mostró hasta un 50% de disminución de la mortalidad cuando comparado con la era pre-mamografía, es decir, antes de que tuvieran la mamografía significó un gran cambio en los suecos. En el servicio poblacional de Finlandia también mostró una disminución del 24%, en el servicio poblacional de Holanda hasta un 20% entre mujeres entre 55 y 74 años. Y en la población de Estados Unidos, que es básicamente el estudio que les mostré. La mamografía digital, ahora ya un poco más hacia la vanguardia, y bueno, ¿qué implica su mayor costo? El beneficio estaría en este tipo de exámenes de diagnóstico temprano porque efectivamente podemos visualizar algunas lesiones que no se encuentran normalmente en la mamografía o que son de difícil visualización por la mamografía convencional, y aquí en la mamografía digital podemos tener ese beneficio. Los daños, bueno, semejantes a lo convencional, a la mamografía anterior que les mencioné. ¿Y qué nos habla la literatura acerca de esto? Pues el American College of Radiology nos habla sobre estudios en los cuales el beneficio de la mamografía digital. Este estudio de 49.528 pacientes de 33 sitios, o sea, multicéntrico, utilizó 5 tipos diferentes de equipos de mamografía digital. Evidenció una sensibilidad del 70 al 60% entre digital y convencional, mucho más el digital, 70% el digital y 66% el convencional, y la especificidad del 92 al 97%. Algo que es claro es de que la mamografía digital es mucho más sensible, y esto se evidenció en este estudio, en aquellas mujeres menores de 50 años. Se vio que era mucho más sensible en aquellas mujeres. Entonces tenemos algo claro y que podemos puntualizar. Mamografía digital, tal vez mucho más útil en mujeres menores de 50 años, ¿no? Mucho más sensible, 78%, versus la convencional, que es un 51%. Y un punto importante que también menciona la bibliografía es la detección del carcinoma ductal in situ. Y esto tengo que ser claro porque muchas veces este tipo de carcinoma ductal in situ no es fácilmente evidenciado en las mamografías convencionales, pero la mamografía digital sí permite una detección mejorada del carcinoma ductal in situ. El ultrasonido, la ecografía de mama. Beneficios: bajo costo, bastante disponible, es un método no invasivo, pero su beneficio real estaría en los casos que no se pueden ver en la mamografía. ¿Cuál es el daño aquí? El aumento de falsos positivos, un menor valor predictivo positivo, no está utilizado no está recomendado para tamizajes, y el otro inconveniente que tiene es que tiene menor sensibilidad de microcalcificaciones, lo que viene a ser para el carcinoma ductal in situ. ¿Qué nos habla la literatura acerca de esto? Bueno, este es otro estudio también importante, y nos habla de que tiene una tasa de detección de 3 a 4 tumores por 1000 ultrasonografías realizadas en mamas densas. Entonces, nos habla que también el hecho de combinar, y este es el estudio que estoy mostrándole, y nuevamente recalco lo anterior, ¿no? Cuando teníamos la mamografía y combinarla con el examen clínico, pues sumábamos, ¿no? Y demostrado que podíamos hacer una mejor detección temprana cuando sumamos métodos. Exactamente aquí también esto es correcto. Cuando sumamos métodos, tanto el ultrasonido de mamas como la mamografía, tenemos evidencia clara y contundente de que se puede detectar mejor lo que son los cánceres a nivel de la mama, sobre todo en aquellas mujeres de alto riesgo. ¿Sí? La resonancia magnética, algo ya para entrar ya en nuestra era más moderna, y es que el beneficio de la resonancia magnética va a detectar aquellos casos que la mamografía convencional no detecta. Los daños, bueno, creo que es evidente para todos el alto costo que esto significa. El uso del contraste, que también lleva implícito usar una resonancia magnética,
el alto falsos positivos que también tiene, el riesgo de sobrediagnóstico, y vamos a ver esto, la precisión. De una precisión de una sensibilidad del 71 al 100%, con un valor predictivo negativo del 90 al 99%, obviamente variando de la capacidad del equipo, si es un resonador de 2 teslas, de 3 teslas, y también tiene que ver con la experiencia del médico que evalúa la resonancia. ¿Qué nos dice la literatura acerca de esto? Y esto es una publicación también acerca del rol de la resonancia magnética en el screening de cáncer de mama. Y la bibliografía que estoy utilizando también es las guías en SSN. En este caso son versiones del 2020, publicaciones recientes. Entonces, para ver que la detección del cáncer en aquellas mujeres que tienen alto riesgo con resonancia magnética son consistentes y están respaldadas por las investigaciones clínicas. Asimismo, la NCCN recomienda considerar la resonancia magnética para mujeres que tengan un diagnóstico previo de un cáncer lobulillar in situ. Importante, y acá vamos a analizar muchas de las propuestas de la detección. El autoexamen de mama, como les he podido comprobar con estudios, ¿nos ayuda para el diagnóstico precoz? Pues no, porque como les mencioné en la historia clínica, en la evolución natural de la enfermedad, detectar una tumoración ya palpable, no estamos en esta etapa de tamizaje, no estamos en una prevención primaria, porque acuérdense que la prevención primaria es una paciente asintomática, sin síntomas. En el autoexamen detectar una tumoración, ya tenemos la evidencia de que existe enfermedad, ya es un tumor de más de 1 centímetro. Por lo tanto, no disminuiría la mortalidad, no disminuiría las complicaciones y no mejoraría la calidad de vida. El examen clínico en igual medida. Sin embargo, la mamografía sí podemos ver que nos puede detectar precozmente en la historia natural de la enfermedad del cáncer de mama, nos puede detectar episodios anteriores al desarrollo de un cáncer, como son las microcalcificaciones agrupadas, algunas en línea recta, que no es normal que tengamos en una mama, pero que ya nos dan el indicio y marca un diagnóstico precoz. Entonces vemos la importancia de la mamografía porque realmente tenemos un diagnóstico precoz con la mamografía. Y como les pude evidenciar con los estudios, disminuiría la mortalidad, menor complicaciones y mejoraría la calidad de vida de nuestro paciente. La ultrasonografía, como podemos ver, útil para el diagnóstico precoz en aquellos casos que en la mamografía no pueda puntualizar ciertas lesiones o que le parecen sospechosas a la mamografía y requieren ser puntualizadas. La ultrasonografía o ecografía de mamas es útil en el diagnóstico precoz. Sin embargo, a nivel de la mortalidad, no podría disminuir la mortalidad ni las complicaciones esto, porque la utilidad del ultrasonido es junto con la mamografía, ¿sí? Entonces, esto también para que tengamos en cuenta. La resonancia, útil también en el diagnóstico precoz, pero un poco más ceñido a aquellas pacientes que tienen un riesgo alto. Y si queremos ver o queremos precisar a quienes llamamos pacientes o mujeres de alto riesgo en los cuales la resonancia esté indicado, bueno, eso les voy adelantando, pero eso es en aquellas pacientes que tienen una historia clínica de mama, aquellas que tienen una historia de carcinoma lobulillar in situ, que tiene genealogía conocida de portador de mutaciones genéticas del cáncer de mama, ¿no? Está BRCA1, BRCA2, TP53 y algunos síndromes asociados. Aquellas mujeres que han recibido radioterapia, ¿no? De repente cuando eran niñas tenían un linfoma no Hodgkin o algún tipo de linfoma y que han sido irradiadas, ¿no? Entre los 10 y 30 años de edad, y cómo probablemente ellos puedan desarrollar un cáncer 10 años después, sí. Entonces, en aquellos pacientes, la utilidad que se les considera de alto riesgo, diagnóstico precoces con resonancia magnética. Entonces, para concluir esta parte, vemos de que el autoexamen es útil. Bueno, ¿qué dice la bibliografía acerca del autoexamen? Nos dice que varias entidades lo promueven de forma mensual. ¿Y esto por qué? Doctor, usted ha mencionado que no sirve para el diagnóstico precoz. Efectivamente, pero las combinaciones de estos métodos sí suman mucho. Y algo muy importante también es de que el autoexamen, ¿por qué sigue siendo promovido en muchos
ustedes van a ver que algunos institutos sigue siendo promovido el autoexamen de mama. Hay guías que lo promueven, otras que no, pero el sustento que tiene es de que serviría en aquellas mujeres, en concientizar en las mujeres acerca del diagnóstico precoz. Si bien el autoexamen es llevado por la misma persona, ya asume una conciencia de esta enfermedad y por lo tanto es más susceptible a poder acceder a una mamografía. Si tenemos pacientes de que nunca han realizado un autoexamen de mama, no tienen conocimiento del cáncer de mama, difícilmente posteriormente cuando tratemos de hacer un screening con mamografías van a acceder. Entonces, este es el sustento de algunas guías internacionales de que por qué sostienen el autoexamen de mama. El examen clínico, también promovido, y hay que puntualizar que el beneficio de este existiría porque, sobre todo en un país como el nuestro, donde el acceso no es tan importante de estos equipos biomédicos a todas las regiones de nuestro país, entonces existiría un beneficio, aunque aislado, sobre todo en estas zonas que tienen difícil acceso o que no tienen acceso. Como podemos ver, sí se recomienda la mamografía a las mujeres en detección de las lesiones no palpables. La ultrasonografía, la ecografía de mama, puede ser hecha en mujeres de alto riesgo que no pueden realizarse por situación económica o de equipos biomédicos o acceso a equipos biomédicos y no pueden lograr hacer una resonancia, pues la ultrasonografía es un método válido. Existiría en aquellas pacientes, o lo catalogamos para aquellos que tienen un riesgo intermedio, aquellas mujeres que tienen una historia personal de cáncer de mama, que han tenido biopsias previas, con un carcinoma lobulillar in situ, que tienen hiperplasias atípicas, que han tenido biopsias y que probablemente hayan tenido resultado de hiperplasias atípicas que no es un cáncer, pero necesitan una vigilancia mucho más cercana, en estas mujeres que tienen un riesgo de cáncer de un 15 a 20%, o en aquellas que tienen mamas densas. La resonancia magnética, como les mencioné, bueno, ya les adelanté esta parte, pero es la evaluación de tumores en tratamiento neoadyuvante. Esto quiere decir en pacientes que ya tenemos el cáncer y hay que evaluar cómo va la respuesta al tratamiento previo a la cirugía. Entonces, nos sirve la resonancia. Detecta precoz en la recidiva, es decir, en aquellas mujeres que ya han tenido la historia de un cáncer. Las mujeres que han tenido la historia de un cáncer, han sido operadas, han recibido quimio, radioterapia, han estado en vigilancia y queremos detectar precozmente una recidiva. La resonancia es un buen método en este caso. ¿Por qué? Porque también tienen que entender que la estructura de la mama después de recibir una cirugía y la radioterapia se altera. Entonces, evidenciado por una mamografía o una ecografía, si es que no ha habido un mayor daño estructural, puede evidenciarse algo, pero es mucho más fino el estudio de la resonancia, sobre todo cuando existen cicatrices severas postquirúrgicas. Aquellos que si queremos buscar algún tumor oculto, y como les mencioné, aquellas mujeres con alto riesgo, en este caso, por una genealogía conocida, ¿no? Un gen es lo que es el BRCA1 y el BRCA2. También muy útil para poder detectar en aquellas mujeres que tienen prótesis mamaria. Esto también en boga ya ahora en muchas mujeres en nuestro país que tienen estos implantes. Entonces, una manera correcta de poderles hacer el seguimiento en la resonancia. Si no se tuviese acceso a la resonancia, bueno, la ultrasonografía también podría ser útil, pero se recomienda mucho más la resonancia magnética. Como podemos ver en esta parte y concluyendo, es que la mamografía es el único examen con capacidad de detección precoz y reducción de la mortalidad. La ultrasonografía y la resonancia nos van a ayudar a detectar precozmente, pero sin reducir la mortalidad. Y aquí está el cuadro que les menciono, son las recomendaciones acerca de estos tamizajes de las diferentes entidades clínicas, el American College of Obstetricians and Gynecologists, el American Cancer Society, las guías NCCN, el National Cancer Institute, donde podemos ver las diferentes recomendaciones que tienen acerca a qué edad empezar con las mamografías y cómo hacer la evaluación y cómo recomendar el examen clínico, ¿no? Como vemos, las guías NCCN evidencian la utilidad del examen clínico desde los 20 a 39 años de edad, cada uno a 3 años y desde los 40 años cada año. Esto llevado por un profesional entrenado, ¿no? El examen clínico llevado por un profesional entrenado.
y la mamografía desde los 40 años de manera anual. Para concluir, podemos decir que el cáncer de mama nos da una ventana de oportunidad. Les mostré la historia natural del cáncer de mama y podemos ver esta gran ventana de oportunidad que tenemos para su detección precoz. La prevención acerca de la muerte por cáncer de mama debe ser siempre el objetivo de los médicos, especialmente de aquellos que estamos relacionados con la patología de mama. La detección temprana realmente cambiará la historia de la enfermedad del cáncer de mama. Podemos actuar aquí y cambiar la historia de nuestro paciente. ¿El beneficio se va a lograr? Sí. ¿Cómo se va a lograr el beneficio? Pues con un pilar importante que es la tecnología, el acceso, y una población asintomática. Y puntualizo esto, población asintomática, sin síntomas. Detectado, estos métodos de screening es en población asintomática. No esperemos que nuestros pacientes ya lleguen con lesiones, porque eso no es el objetivo de poder llegar a un diagnóstico temprano del cáncer de mama. El riesgo promedio, en aquellas mujeres que tienen un riesgo promedio, es decir, la mujer promedio, una mamografía anual desde los 40 años, es lo que nos recomienda las guías NCCN, y en aquellas pacientes que tienen un riesgo elevado, y bueno, nuevamente para puntualizar, ¿no? Aquellas pacientes que han recibido radioterapia previamente, cuando han tenido en su infancia, en su adolescencia, exposición a radioterapia, aquellas que tienen familiares, ¿no? Una genealogía conocida con patrón mutacional, aquellas que tienen cáncer, cáncer lobular in situ, aquellas que tienen historia de cáncer de mama, ya han tenido cáncer de mama, entonces el método temprano de diagnóstico de este caso debe ser de manera individualizada, ¿no? ¿Y cuál es el fin supremo de, de nuestro diagnóstico temprano del cáncer de mama? Pues es disminuir la mortalidad, disminuir los costos y llevar a nuestro paciente a tratamientos conservadores en la medida de lo posible. No tenemos que seguir viendo estos pacientes con mastectomías radicales, con mastectomías totales, sino si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, pues podemos llegar a tratamientos conservadores que no perturben la salud mental de nuestras mujeres.